Muy buenas tardes, un jueves más con todos ustedes. Hoy, día 20 de octubre, hemos preparado un programa de alta política y de leyes. Nos acompañarán como primera entrevista el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y exdiputado nacional, don Pedro Quevedo Iturbe. Y también desde plató, fuera de estudios, estuvo con nosotros José Dámaso Artiles, abogado y socio director de Dámaso Asesores. Hoy volvemos con la entrevista al escritor Eduardo Jáuregui por su libro Meditar se me da fatal, y en la recta final nos iremos con información. Y en el terreno musical estará con nosotros Gara Guerra y Su Llorona, y el cierre con Juan Dávila y su último trabajo, Déjame. A disfrutarlo, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en este mostrador. Recuerden, @el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y @el mostrador de él en Twitter, y el hashtag para el programa de hoy, hashtag el M46. Con todo dicho y preparado, comenzamos a despachar. Encontrarnos con alguien que en la política nacional, desde Canarias, no se le echa de menos, se le echa en falta. Y los que conocen de política nacional saben muy bien que para nada estamos diciendo algo que no sea cierto. Diríamos más, debiera existir un espacio donde las comunidades autónomas eligieran fuera de la lista a un diputado sin que necesariamente represente a ninguna sigla. Entonces, nuestro invitado de hoy, estamos seguros, sería elegido y con diferencia. Y cuando decimos que lo echamos en falta, es que a estas alturas y según acontecimientos políticos nacionales, da la impresión de que volvemos a la casilla de salida, sin que lo que hemos acordado se pueda, si no cumplir, respetar. Don Pedro Quevedo Iturbe, segundo teniente alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y exdiputado nacional por un pacto de Nueva Canarias, Coalición Canarias. Muchísimas gracias por recibirnos. Nada, pues muchísimas gracias a ustedes, y después de esa presentación ni le digo. Poco podemos más decir, ¿no? Sí, sí. Sabiendo de su capacidad de trabajo demostrada tanto en Congreso como en Ayuntamiento, ahora me imagino que su dedicación a la capital pues se debe notar, entiendo, don Pedro. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros siempre hemos tenido un equipo muy organizado, ¿eh? Nosotros somos una organización yo creo, con un grupito bueno de gente competente, con una tradición larga, y entonces en el fondo el trabajo ya se hacía, es decir, al final es tener política, tener gente de confianza con la que sabes que se van a hacer las cosas que tienes planificadas, y la experiencia es un grado grande. Ahora bien, estar más tiempo evidentemente es un lujo, porque antes lo tenía que hacer más apretado, ¿no? Pero en el fondo es el mismo trabajo que antes, solo que con un poquito más relajado, digamos, hasta que haya que volver a pelear por Madrid, claro. Y señor Quevedo, ¿nos puede acercarnos a sus compañeros de partido que también tienen tarea de responsabilidad, como José Eduardo Ramírez Hermoso, María del Carmen Reyes Marrero? ¿Qué nos podría decir de ellos? Mire que a los hechos me remito. La ventaja que uno tiene cuando las cosas se hacen bien es que no hay que estar inventándose las cosas, ¿eh? Yo creo que aquí se está haciendo un trabajo de todas las áreas que tiene Nueva Canarias, que ya no lo decimos nosotros, no lo dice la gente, se nota, se nota. Porque yo creo que se hacen las cosas con seriedad, hay experiencia, hay un partido acostumbrado a gobernar en todos los ámbitos del gobierno, en todos los ámbitos institucionales prácticamente, y eso imprime carácter. Yo creo que el trabajo que se está haciendo es un trabajo que se defiende a sí mismo. Como se demostrará, estamos ahora en la fase de recopilar los logros. Se queda uno con la boca abierta cuando ve cómo van las cosas. Nosotros estamos cumpliendo y yo creo que la gente nos lo va a reconocer. ¿Y cómo le va la ciudad a esta recta final de legislatura? ¿Es la misma que cuando usted iba y venía de Madrid o se han encontrado algunas cosas que puedan haberse mejorado? Mira, a esta ciudad le ha ocurrido, bueno, como a todas, que sufrimos es que no nos han podido pasar más cosas. Sobre todo la pandemia ha sido de una dureza extraordinaria. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa, esta ciudad ha resistido mejor que casi ninguna.
Los indicadores que tenemos en este momento, tanto de los indicadores de los datos de la encuesta de población activa como los datos del paro registrado, arrojan unos resultados similares a los del año 2008 de positivo. Y por supuesto mejoran sensiblemente los datos prepandemia. En los sectores económicos también, en las contrataciones, en la disminución del paro. Bueno, personas que están en ERTE, llegamos a tener 220.000 personas y tenemos 1.600. O sea que los datos son excelentes. Ahora que esta ciudad y la gente sobre todo ha sufrido, claro que sí, y ahora como era poco, ahora esta escalada de la inflación por una guerra malhadada, que según parece la humanidad, en fin, debe ser que nos carmentamos, ¿no? Esto está haciendo sufrir a mucha gente. Yo creo que se está dando la talla en la ayuda a las personas en esta situación, como van demostrando los datos. Y son varios los ayuntamientos, algunos de mucho peso, que tienen serias dificultades con la intervención. ¿Cómo está ese lugar sagrado en este ayuntamiento? ¿Es colaboracionista o son tiquismiquis, por así decirlo? Mira, aquí hay una responsabilidad por situar las cosas que está en un partido político, lo tengo que decir con claridad, que es el Partido Popular. En la época del señor Rajoy, cuando hubo una crisis demoledora en la que hicieron justo lo contrario de lo que se está haciendo en esta, en vez de ayudar a la gente, a los bancos, etcétera, 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 una de las ideas fue tratar de limitar el espacio público, sobre todo los empleados públicos, las competencias públicas, y una de las herramientas que se eligieron en aquel momento fue la llamada ley de ordenación, de racionalización de las administraciones públicas. ¿Sabes lo que quería hacer lo de racionalizar? Disminuir, encoger, achicar. Y para limitar la capacidad de actuación de las administraciones públicas, porque como para según qué gente, las administraciones públicas, esto es un lujo asiático, esto es tirar el dinero, los funcionarios públicos, los empleados públicos son una pandilla de gansos, ya conocemos este disgusto, este tipo de discurso. Entonces hicieron lo que les dio la oportunidad de hacer la crisis, que fue limitar aún más el crecimiento de las administraciones públicas y añadirles más competencias y más responsabilidades, sobre todo a los cuerpos nacionales, incluida la intervención. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si el interventor o la interventora no es muy ágil y no tiene muy claro, una cosa así, con pinzas, y entonces, ¿qué consecuencias? Se frenan todos los procedimientos. Y aquí tenemos un atasco monumental, cuando lo difícil, yo lo decía el otro día en una comisión, mire, lo difícil en una administración pública es tener política, saber qué hacer, conseguir los recursos para hacer las cosas, eso es lo difícil. Aquí lo difícil no es eso, lo difícil es conseguir todo eso y una vez conseguido todo eso, conseguir que camine. Esto es una desgracia que hay que resolver y de hecho yo creo que la tarea para este ayuntamiento después de las próximas elecciones es una reordenación de las políticas de personal, porque es que es imposible atender las necesidades de la ciudadanía con la estructura de personal que tenemos en ese momento y con las actuaciones de los cuerpos nacionales que están todo el día obstruyendo porque están asustados, básicamente. Conociéndole, don Pedro, y siendo responsable del turismo de la capital, ¿cómo lleva lo del cambio climático y su futura afectación a las costas de la capital, entre otras cuestiones? Vamos a ver, nosotros tenemos la obligación de tener la responsabilidad de saber que el cambio climático está aquí. Todavía tenemos que vernosla con gente que se permite el lujo de continuar dudando de este tema. El cambio climático es una evidencia y también es una evidencia que podemos hacer algo para tratar de minimizar las consecuencias. Yo creo que más que decir, ya como nos suba esto 1 metro, nos inunda la costa, creo que lo que hay que plantear es qué se puede hacer para minimizar los efectos del cambio climático. Creo que es esta la fase en la que estamos, porque cuando se produzca realmente algunas de las consecuencias negativas, que sería determinado nivel, por ejemplo, del mar, para nosotros esto... la subida del nivel de las aguas, algo va a suponer, esto es evidente, ¿no? Pero creo que el énfasis hay que hacerlo en lo contrario, en cómo prevenir, en cómo evitar, en cuál es la manera de se tienen que comportar las sociedades, cómo hacemos para la descarbonización, cómo hacemos
para evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente, la actividad humana, etcétera, etcétera. Si hacemos eso, lo que ocurre después ocurrirá lo que tenga que ocurrir, porque eso ya no dependerá de la mano del hombre, pero también es verdad que nos cogerá en mejores condiciones. Es el momento de hablar de lo que se puede hacer y no de, y si pasa, bueno, pues si pasa, pasó. Y sin duda, señor Quevedo, los pactos hacen que nuestros proyectos de programa electoral se puedan ver afectados. ¿Cómo va el grado de cumplimiento del programa electoral de Nueva Canaria que presentó para la capital? Hombre, estábamos haciendo ese ejercicio, ahora lo concluiremos, pero yo diría que nos hemos pasado. Nos hemos pasado, de verdad, es decir, de lo que pensábamos que podíamos hacer, nos hemos pasado. En lo que no nos hemos pasado es en el tema de personal, ahí no nos hemos pasado. Nosotros no nos hemos pasado, sino que estamos bien. Si yo contase con la cantidad de gente que funciona en muchas áreas, que hacen un gran trabajo aquí, si usted no sabe el mérito que tienen los empleados públicos dedicados, competentes y responsables que tenemos, sobre todo en algunas de las áreas de las que yo soy responsable, si no fuese por esto no funcionaría, ¿no? Pero desde el punto de vista de los logros y de los objetivos, yo la verdad es que, hemos conseguido, es decir, política a política, ¿no? Es decir, empecemos por movilidad, por ejemplo, que antes hablábamos con José Eduardo sobre este tema. Es que tenemos los objetivos más que conseguidos. Esta ciudad es una de las ciudades con un circuito de movilidad con una de las mayores kilometrajes para el desarrollo de la movilidad sostenible de todas las ciudades españolas. A lo tonto se dice esto, y ahora hemos conseguido impactar en la ciudad alta, como acaba de presentarse. El transporte público ha mejorado, no te quiero ni contar. Es que hemos aumentado 9 millones de personas, los viajeros en las guaguas municipales. Esto es una cifra enorme. Es que en el ámbito del turismo tenemos los mejores datos de la historia. En el tema de las infraestructuras, por ejemplo, turísticas, lo del Hotel Santa Catalina no se hizo solo, ¿eh? Eso no se hizo solo. Y como eso, otro montón de cosas. Esta ciudad ha mejorado sensiblemente. En el tema del empleo, la mayor estructura formativa para el empleo de Canarias la tenemos en este ayuntamiento y teníamos cero. Bueno, nosotros ya cero, había cero. Ahora tenemos la mayor estructura formativa. En igualdad y diversidad, la compañera Mari Carmen ha puesto el tema encima de la mesa y hoy los colectivos sienten que pueden venir a hablar aquí y se les atiende y se les escucha como debe ser. Es decir, área por área. Hemos creado el área de solidaridad internacional, que parece una bobería, pero no lo es. Es que una ciudad de esta envergadura no puede permitirse el lujo de cerrar los ojos frente a esas realidades, porque es que todas las grandes ciudades españolas tenían ese área, menos esta. Sí, hemos ido, yo creo, haciendo un trabajo del que, hombre, uno no puede ir acá diciendo somos los mejores, por eso siempre hay más cosas que hacer y se pueden hacer mejor. Pero de los objetivos que teníamos pensados, yo creo de verdad que nosotros podemos sentirnos razonablemente orgullosos de lo que hemos hecho. Y bueno, y con estos datos tan positivos, ¿será usted de nuevo candidato a la alcaldía y candidato al Congreso de los Diputados? Hombre, todavía no he oído a nadie decir lo contrario, debe significar que sí, pero no estas cosas, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que hay bastante consenso en torno a ese tema, y básicamente porque en el fondo estos son equipos, esto no es una persona que viene, ya, estos son equipos. Entonces, ¿quién tiene, oye, pues la posibilidad de aglutinar un equipo alrededor? Utilizamos el conocimiento, la notoriedad, sirve para la sigla, por lo tanto se trata de utilizar al que mejor puede servir por ese tironcillo. Yo creo que estamos en esa situación y por ahora no he oído a nadie decir lo contrario. Y don Pedro, los que sabemos de sus quehaceres políticos en el Congreso, nos imaginamos que ya usted tiene sus deberes hechos, aunque no ande por allí. Es verdad que somos la comunidad autónoma que más aumentamos en inversión. Y otra pregunta, ya me responde si no le importa, ¿está o no está las ayudas al 50% del transporte? ¿Y por qué no al 100%? ¿Y cómo nos va a afectar ese RIC para Baleares a Canarias? Se las repito, no, sí. Otra preguntita, Tres preguntitas, Vamos a ver, la primera era... si somos la comunidad autónoma que más aumentamos en inversión. Sí. Vamos a ver.
Mire, yo creo que el trabajo nuestro en Madrid ha tenido una orientación clara. Allí se va uno a partir la cara, porque si no nos pasan por encima. Pero hay que ser capaz de pelearse con quien haga falta, pero también de llegar a acuerdos. Esa política ha conducido a haber conseguido las mayores cifras de inversión para esta tierra de su historia. En los presupuestos generales del Estado y en los distintos programas que se han ido desarrollando a lo largo, sobre todo, de ese conjunto de gracias, la pandemia, lo esto, lo demás. Canarias ha estado francamente bien parada en todo este tema. ¿Por qué? Porque había una interlocución y porque cuando había problemas teníamos el lío correspondiente. Vamos a ver qué pasa con estos próximos presupuestos, donde yo tengo alguna preocupación, con ese tema. Lo del 50%, con lo del transporte. Vamos a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay pocas comunidades del Estado español que tengan una política de transporte como la que tenemos aquí. La gente que nos está viendo sabe de lo que estoy hablando. ¿Cuánto cuesta un bono para moverse durante un mes en el medio que quiera, tanto por el Cabildo como por el Ayuntamiento de Las Palmas? Es que cuesta 4 perras. Que es baratísimo, porque está muy subvencionado el transporte. Y la otra cosa que nos pasa aquí es que nosotros, fíjate, el 100% de ayuda a lo de los trenes, es verdad que nosotros no tenemos trenes y por eso yo le dije, oye, mire, si no le importa, si es lo que se equivocó el presidente Sánchez, ¿saben qué fue? En que no mencionó la singularidad de Canarias y nos ofendió. Pues si uno lo explica, la gente lo entiende, dice, mire, los trenes, digo, sí, pero nosotros no tenemos metro y el metro no está subvencionado y lo que más usa la gente es el metro. Es decir, nosotros comparativamente estamos mejor que la mayoría de la gente en la península. ¿Por qué? Porque es verdad que no hay tren, pero tampoco hay metro, y es que la gente paga el 100% del metro, y aquí las políticas, bueno, el precio de los bonos se ha quedado, me lo dice la gente por la calle, y dice, mira, la verdad, que es una cifra de verdad asumible por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que aquí había una política. El problema de todo este asunto ha sido que el señor Sánchez dijo lo de los trenes, se quedó tan tranquilo y no se le ocurrió que había lugares en el Estado español que no tienen trenes, como es Canarias. Por lo tanto, ha sido un error de, como siempre, de falta de respeto por esta tierra. Bueno, pues una pena, no se lo pudimos decir allí en directo, ya se lo diremos en su momento. Y bueno, ¿y cómo nos va a afectar ese RIC para Baleares a Canarias? Que era la última pregunta. Vamos a ver, de ninguna manera. Vamos a ver. Mira, yo el tema de la RIC de Baleares ya es un tema que llevamos conociendo. Los Baleares, como es natural, dicen, nosotros también somos un archipiélago. Si yo fuese Balear, haría lo mismo que ellos, igualito. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es que nos moleste que la gente trate de mejorar su situación utilizando sus singularidades. El problema que tiene Baleares en relación con nosotros, y nosotros se lo hemos dicho con mucha claridad, y tenemos unos cuantos compañeros con los que nos llevamos muy bien, y somos bastante lo mismo. La gente de Mespor, Mallorca y Mespor, son gente muy similar a nosotros. Yo, mire, es que ¿sabe lo que pasa? Que nosotros somos ultraperiféricos y ustedes no. Eso es lo que pasa. Somos archipiélagos, claro que sí, pero ustedes son un archipiélago que está a la distancia que está de la costa española, en medio del mar Mediterráneo, y nosotros resulta ser que estamos a los kilómetros que estamos, que son mil y algo de la costa. Pues vamos a hacer, yo me acuerdo cuando fui de Mallorca a Madrid en avión 50 minutos, pues ya está, se entiende enseguida de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces nosotros tenemos unas condiciones distintas, que son efectivamente incomparables, por mucho que Baleares sea un archipiélago. Baleares tiene un conjunto de medidas que apoyan la insularidad, que no tienen que ver ni de lejos con las ayudas a Canarias en su condición en su estatus ultraperiférico, pero nada que ver, son muchísimo menores, son una consideración, aunque es un espacio archipelágico. Solo nos faltaba que un canario ahora no entienda lo que es un archipiélago, aunque estén en el Mediterráneo, ellos tienen sus problemas menos que nosotros, están más cerca, pero yo de verdad, esto no es nuevo, esto sale de vez en cuando. Pero yo en su día me estudié muy bien la RIC de Baleares. A nosotros nos dan eso y montamos aquí la guerra, si nos dan eso. O sea que es un tema que yo creo que no tiene contenido suficiente, de verdad. Y seguimos teniendo desde la distancia caulo del REF, no se lo han leído bien o no han hecho mucho caso.
El presidente nos aumentaba al 80% desde la tarima del Congreso las ayudas del transporte aéreo. Fue el subconsciente, se le escapó, le da igual, será un regalo electoral. Hay una mezcla de, tiene un asesoramiento pésimo y le da un poco igual lo que dice, ¿no? Una mezcla de las dos cosas. Desde luego, si llegamos a estar nosotros allí, no lo dice. Porque los que conseguimos el 75% fuimos nosotros. Y además no lo conseguimos con eso, lo conseguimos con Rajoy. ¿Ya tú? Con el Partido Popular, Nueva Canarias no es verdad, está más próxima a políticas progresistas, creo yo, pero lo conseguimos en aquel momento de aquella manera. Y ahora resulta que confunde algo que está en el REF y en el estatuto. Cuando nosotros acordamos el 75%, también desbloqueamos una cosa muy importante, que fue la actualización de nuestro régimen económico y fiscal, que es, digamos, nuestra carta, nuestra herramienta para igualarnos al resto del territorio español, y nuestro estatuto. Conseguimos eso también. Y en aquella negociación se introdujo el 75% en el estatuto y en el REF. Es decir, esto no es que ahora me apetece, no, está puesto en el REF y en el estatuto. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento clarísimo de la distancia, de los problemas de conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto de Sánchez quiere decir, hombre, que tendrá un montón de cosas en la cabeza. Ya me imagino, yo también, oye. Quiero que te diga. Cada uno tiene las que tiene que tener, pero él tiene un batallón de asesores y desde luego tiene una ministra de Transporte que ya nos ha demostrado que esa señora no es alguien de quien se pueda fiar en exceso Canarias, se lo digo con todas las letras. Ya esta señora nos ha hecho unas cuantas y no es esta la primera. Y entonces lo confunden con el porcentaje, lo confunden con el concepto y además lo mezcla con una subvención. Eso no es una subvención graciosa ni eso es la aportación del Estado para garantizar el derecho a la conectividad de los canarios. Eso es lo que es. Las subvenciones y las bonificaciones por situaciones sobrevenidas, especiales, eso es otra cosa. Eso es el 50%. Y en sus últimas enmiendas en el Parlamento dicen que la futura ley de ayudas por la crisis de Ucrania se eliminen las referencias a la instalación de regasificadoras en las islas, que se incluye también el combustible que se emplea en el transporte de mercancías entre Canarias y la península, así como el interinsular. Por cierto, estas enmiendas las defendía Joan Baldoví también, el valenciano. Sí. ¿Por qué no lo hacía alguien del grupo de Nueva Canaria, Coalición Canaria? Vamos a ver, es que nosotros, por cierto, Baldoví y yo éramos como primos hermanos, lo seguimos siendo, es decir, la forma de concebir las cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un conjunto de temas básicamente avanzados que ellos no tienen. Por ejemplo, la lucha contra las regasificadoras en Canarias, que siempre hay alguien que intenta volver a dar la vuelta y ahora entramos por el puerto y después salimos por el otro lado, la perreta esta. Nosotros hemos ganado que aquí no se instala una regasificadora. Nosotros hemos ya dado esa batalla hasta la saciedad. Por lo tanto, nosotros no estamos en esa tesis. Nosotros estamos en la tesis, por ejemplo, en Gran Canaria, del Salto de Chira, de el desarrollo de las renovables y la dependencia de los combustibles fósiles, sea gasoil, petróleo o sea gas, es exactamente lo mismo para nosotros. Por lo tanto, nosotros no teníamos ese problema. De hecho, no lo tenemos en la actualidad. Se ha vuelto a abrir un debate con que en el puerto de La Luz y de Las Palmas se habla de poner en marcha algunas regasificadoras. Digo, sí, para el uso y el suministro a los buques, que eso es lógico, porque hay buques que funcionan así. Otra cosa es gasificar Canarias, ya nos hemos plantado, o la ciudad, que alguien lo intentó, y nosotros nos hemos plantado sistemáticamente contra este tema. Solo, además con la que está cayendo en el mundo es evidente. Pues menuda suerte depender del gas, ya ves el follón que se está armando con este tema. Por lo tanto, nosotros esa asignatura, afortunadamente, esa ya la teníamos superada. Pues don Pedro Quevedo, ya hemos llegado al finalizar la entrevista. Todo. Casi todo. Nosotros se nos han quedado preguntas en el tintero, se nos acaba el tiempo. Espero poder volver a hablar con usted para poder terminar estas preguntas que se nos han quedado. Un placer. Muchísimas gracias ustedes siempre por atendernos. Una tortura agradable, porque preguntan ustedes con conocimiento de causa y trabajándose las cosas. Yo la felicito por ese trabajo. Pues muchísimas gracias por atendernos. Un placer.
Nosotros ahora cambiamos de escenario, desde el edificio Metropol, donde se encuentra la administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, nos vamos hasta la ciudad de Telde a los despachos de Damaso Abogados y Asesores.